Buenos días, buenas tardes, buenos días. Bienvenido a nuestro gran taller de 12 pasos. Me llamo Herb, soy alcohólico. Esta llamada está siendo grabada. Te invito a que te unas a mí en la oración de separación. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo. Mi ingobernabilidad. Los 12 pasos y tú por una mente abierta y una nueva experiencia conmigo misma. Mi ingobernabilidad, los 12 pasos y especialmente tú. Acompáñame en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Así que hoy estamos aquí para pasar al siguiente trabajo del paso 4. Hemos echado un vistazo a los resentimientos y ahora vamos a echar un vistazo al miedo. Permíteme que vuelva a mis PowerPoints. Así que solo para recordarnos un poco el contexto, meta búsqueda. Así que esto va a ser un proceso de lápiz y papel. Será un proceso de campo mental. Va a llevar tiempo, va a requerir proactividad por nuestra parte y un intrépido, interesante uso del término aquí, inventario moral de nosotros mismos. Vamos a ver un inventario del miedo. Moraleja. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los principios que nos motivan? Lo analizamos a fondo en el inventario de resentimientos. Vimos que necesitábamos identificar y analizar esos resentimientos. Bill dice que la raíz del problema es el egocentrismo, pero no podemos ver la raíz porque está bajo tierra. Podríamos decir que incluso esto no está en el gran libro, pero sí en el inconsciente, este egocentrismo. La mayoría de nosotros no lo sabemos en el nivel de reconocimiento que tenemos después de hacer un paso de 4. Y el primer fruto de esa raíz es el resentimiento. La segunda es el miedo. A continuación veremos el inventario sexual y la recapitulación final, en la que analizaremos la deshonestidad y los secretos, la culpa y la vergüenza. Son viñetas que he creado basándome en mi experiencia, sobre todo para intentar ayudar a los talleres a redondear y terminar su cuarto paso. Efectivamente, uno de los PowerPoints más recientes que he utilizado describe lo que Bill dice en el 12 y 12 del capítulo 4, los instintos que se desvían. Creo que ya lo hemos visto antes, pero de nuevo, para proporcionar un contexto de dónde estamos y dónde hemos estado observando nuestro instinto de lucha. Ahora vamos a fijarnos en nuestro instinto de huida. Pero fíjate que está en la supervivencia. Se trata, a un nivel muy básico, no solo de la supervivencia de la felicidad y de conseguir lo que queremos y no perder lo que tenemos, sino de la supervivencia de nuestra propia vida. Y se traducen en emociones. Nuestro instinto de lucha hacia la ira, nuestro instinto de huida hacia el miedo, nuestra congelación, ocultación, camuflaje hacia la deshonestidad, que luego se traducen en la manifestación de las emociones en el sistema límbico.
El resentimiento, que es ira, mantenía el miedo, la ansiedad, esa sensación, esa agobiante sensación de incapacidad para enfrentarse a la realidad, para huir. Y luego, por supuesto, la deshonestidad, ese camuflaje, ese esconderse. Muchos lo sentimos como vergüenza. La mayoría de nosotros lo vivimos en nuestras relaciones sexuales. Ocultamos motivos y creencias incluso de nosotros mismos. Y el objetivo de todo esto es desempaquetarlo para que determinemos todas las cosas que se interponen en nuestro camino, esas sombras, esas nubes, a través de la luz del sol del espíritu que hay en nosotros, para identificar esos obstáculos y luego eliminarlos y estoy seguro de que a estas alturas ya has captado el sabor del grupo. Aunque hay distintos matices de experiencia, cada uno de nosotros es muy humano y no tiene muchas variaciones con respecto a los demás. Y así Bill dice en este inventario del miedo, lo mismo que dijo en el inventario del resentimiento, hacemos una lista. Voy a echar un vistazo ahora al material de las páginas 67 y 68. Nos da un poco de calor en el 67. Observa que la palabra miedo aparece entre corchetes junto a las dificultades con el señor Brown, la señora Jones, el empresario y la esposa. Nosotros vimos que en la página 65, en la segunda columna que tiene que ver con el inventario de resentimiento, la tercera columna, más bien la tercera columna que tiene que ver con el inventario de resentimiento, es solo una palabra. Bill no nos dice lo que significa, no nos dice cómo utilizarlo. Y de hecho ni siquiera lo puso junto a cada una de esas palabras. Lo hicimos porque esa fue la instrucción que recibí. Así que ya has mirado tus miedos en la tercera columna. Y cuando pasamos a la cuarta columna la miraste 2 veces. Preguntas 4 y preguntas 8. Así que tienes el principio de una lista y te daré algunas instrucciones en un minuto. Esta breve palabra afecta de algún modo a todos los aspectos de nuestras vidas. Era un hilo maligno y corrosivo. El tejido de nuestra existencia estaba atravesado por ella. Es todo un cuadro, es poético. Pero mira la camisa que tienes, o la ropa que llevas puesta, o la alfombra del suelo, o las cortinas de las ventanas. Y mira los hilos, los diferentes colores entretejidos para darle el contexto, la textura, el color, que es lo que está diciendo sobre el miedo tan profundamente integrado e incrustado en nuestro ser más profundo, que el miedo puso en movimiento, en marcha, trenes de circunstancias que nos trajeron desgracias que sentíamos que no merecíamos. Eso tiene un eco de algunos de los comentarios que hizo Resentido, ¿no? Pisamos los pies de los demás sin darnos cuenta, pero ellos toman represalias. No fuimos nosotros mismos los que pusimos en marcha la visión, el giro que tuvimos en la cuarta columna, sobre todo del inventario de resentimientos. A veces pensamos que el miedo debería clasificarse con el robo. Parece que causa más problemas. No tengo ni idea de lo que Bill quiere decir con eso. Supongo que el miedo y el robo están muy relacionados, ya que escribí en 1939, justo al salir de la depresión, cuando los bienes y las cosas materiales eran tan escasos y caros que el robo se convirtió en un tema importante en la conciencia de la gente. Y creo que está haciendo una comparación en cuanto a la sensibilidad de la gente con el miedo y el robo que prevalecía en la sociedad de la época. No lo sé, pero parecía darle alguna explicación. Pero luego pasa directamente a las instrucciones específicas. De hecho, es tan sencillo que ni siquiera tengo una hoja de trabajo. Tengo una hoja de trabajo sobre el resentimiento.
Tengo una hoja de trabajo sobre el inventario sexual, pero en realidad no tengo una hoja de trabajo que salga del libro grande sobre el inventario del miedo. Oh, tengo una hoja de trabajo, pero sale de mi formación psicológica para intentar ayudar y lo explicaré en un minuto. Pero el miedo en el inventario es tan simple que hay. No creo que necesite una hoja de cálculo para ello. Dice que hemos revisado a fondo nuestros miedos, que los hemos vuelto a poner por escrito. El cuarto paso consiste en un ejercicio de escritura. Piensas y luego escribes en papel, bolígrafo o lápiz y papel, o mucha gente tiene facilidad con la mecanografía y su ordenador portátil. Yo no, así que no puedo hacer ningún comentario al respecto. Aunque no tuviéramos ningún resentimiento en relación con ellos, se trata de un ejercicio muy distinto, aunque había conectado la tercera y la cuarta columna al miedo. Se trata de un ejercicio muy distinto, y lo definí en la tercera y cuarta columna, ejercicio como el miedo a no conseguir lo que queríamos, o a perder lo que teníamos. Definición bastante común. Puede que tengas otras definiciones que me interesaría mucho escuchar hoy. Hacemos la lista. Lo que te sugiero es que lo hagas de forma espontánea, después de rezar la oración de apartamiento, solo desde lo alto de tu cabeza, desde el centro de tu corazón, desde el fondo de tus entrañas. Buscamos los sentimientos de miedo, los sentimientos de huir cuando te sientes amenazado. ¿Qué miedos tienes? Miedo a no tener suficiente dinero, miedo a perder el trabajo, miedo a no conseguir una relación, miedo a perder una relación, miedo a no perder una relación. Es decir, no hay bien ni mal, vuelve a haber una emoción como la ira y el resentimiento. Es un sentir, no un pensar. Y no estamos hablando del recuerdo de un miedo. Antes tenía miedo a conducir por la autopista. No, si no tienes el miedo ahora, entonces no va en la lista. Si es tiempo pasado, no va en la lista. Solo los miedos actuales van en la lista. Y no lo filtres. Cuando lo hagas por primera vez después de estas instrucciones, entre ahora y la semana que viene, deja que fluya. No lo filtres. Y puede que sean 10, 20 o 100. No hay ninguna diferencia. Dentro de un minuto hablaré sobre el enfoque y la forma que se le ha dado. Pero el primer esfuerzo permite que sea muy abierto, sin filtro, sin juicio. Es demasiado pequeño, es demasiado grande, o eso es demasiado traumático o demasiado vergonzoso. No uses el filtro. Si surge como una toma de conciencia, escríbelo. Considéralo un regalo de Dios, un regalo del Espíritu, un regalo de tu mejor yo, un regalo de tu yo superior. No importa cómo lo enfoques. Déjalo sobre el papel y luego te daremos algunas sugerencias sobre cómo darle forma y enfocarlo. La primera instrucción es hacer una lista. Esta es la segunda instrucción y es la última instrucción del gran libro. Nos preguntamos por qué lo teníamos, por qué lo tienes tú. Una palabra, 3 palabras, una frase. Ni un párrafo. Esto no es terapia, esto no es catarsis. No es el momento de volcar tus sentimientos. Al menos en este ejercicio, si tienes un deseo o una necesidad que volcar, escribe un párrafo. Escribe una tesis sobre cualquiera que sea el tema del miedo. Hazlo en un papel aparte. Puede ser bastante terapéutico y catártico, pero no se trata de eso. Es un maravilloso ejercicio de desarrollo personal o psicológico. No es relevante aquí. Sé tan nítido en ella como lo fuiste en la segunda columna del inventario de resentimientos. Mira esa segunda columna. Se trata de la ira, pero como de crujiente. 1, 2, 3, 4, 5 palabras, 7 como máximo, creo. Pues no, es una directriz, eso es, no tengo reglas y no está en el libro grande.
Solo observo la segunda columna del inventario del resentimiento y te sugiero que la sigas como modelo. ¿Por qué lo ves? Ya está. Ese es el inventario del miedo. Ahora voy a hacer dos comentarios más, no en el libro grande, sino desde mi experiencia. Número uno, cuando lo hice la primera vez, obtuve cierta información, vi miedos que nunca me había dado cuenta de que tenía, pero no vi la imagen completa de los miedos. El hombre que me llevó a hacer el trabajo por segunda vez me dijo, escribe en esa segunda columna por qué tenías ese miedo y luego échale un vistazo y pregúntate, ¿qué miedo te produce eso? ¿Qué hay debajo de ese miedo? ¿Qué miedos hay debajo de ese miedo? Y cuando escribas eso, detente un minuto y escribe, ¿qué miedos hay debajo de ese miedo? ¿Y qué miedos hay debajo del siguiente miedo? ¿Y qué temores subyacen a la siguiente iteración? Un ejemplo de miedo muy simple. Este no es mi miedo, es solo un ejemplo. Para aclarar un poco estas instrucciones, supongamos que digo que no, pero supongamos que digo que tenía miedo a los perros pastores alemanes. Vaya, de acuerdo. ¿Por qué tengo eso? Y luego recuerdo que a los 7 años, totalmente ficticio, pero a los 7 años me atacaron y tuve que ir al hospital y me dieron 25 puntos de sutura a causa de esta experiencia. Entonces entiendo por qué tengo ese miedo. Fue un trauma que puedo identificar. Se acabó, pero aquí hay un miedo real que tuve que deshacer. Tengo miedo a la honestidad. Lo tenía, ya no lo tengo o ya no lo tengo tanto, pero en 1991, cuando estaba haciendo este trabajo por segunda vez, este hombre me dio esta instrucción por primera vez de bajar por debajo. Bill nos pide que lleguemos a la naturaleza exacta, a las causas y condiciones, a los hechos. Así que está ampliando, como hizo con la tercera columna, dando una tercera columna ampliada, que no está en el libro grande, sino que procede de su experiencia de ampliarla. Tenía miedo a la falta de honradez. ¿Por qué tengo miedo discúlpame, honradez? Tengo miedo a la honestidad, porque si te digo lo que pienso, entonces te harás tu propia idea de quién soy. Vas a formarte tu propia opinión sobre quién soy y cómo estoy construido, cuál es mi personalidad y mis principios, cómo es mi carácter. Entonces, ¿por qué es importante que no te lo revele? ¿Por qué tengo miedo a la sinceridad? Pues entonces paso al siguiente nivel, porque si me ves como soy, en realidad no te gustaré. Bien, ¿qué hay debajo de ese miedo? Si no te gusto, no formaré parte de la comunidad. Si no te gusto, no conseguiré lo que quiero. Si no te gusto, perderé lo que tengo. Hay muchas respuestas a eso y puedo seguir. Si ves quién soy, entonces no podré obtener de ti el valor que quiero obtener. Quiero que pienses que soy una persona superior, inteligente y bien educada. Y si empiezo a decirte exactamente lo que pienso y siento y estoy haciendo, o, siendo realista, cuáles son mis antecedentes, sabrás exactamente quién soy. Entonces puedo bajar y meterme debajo y meterme debajo y meterme debajo del miedo exacto a no conseguir lo que quiero. No conseguiré lo que quiero. No tendré el dinero que quiero. No tendré el poder. No lo tendré. No obtendré el prestigio que deseo.
Cuando lo hice, eso, junto con la terapia que estaba recibiendo, fue muy útil para comprender las peculiaridades de mi personalidad que nunca había visto. Ese narcisismo al que me refiero con frecuencia, y lo exploraremos mucho más profundamente cuando lleguemos al sexto paso. No es que sea relevante para el trabajo del libro grande, pero me fue revelado por el trabajo del libro grande en combinación con otro trabajo personal que estaba haciendo, lo que me permitió entonces empezar a tratar con ello una vez que fui capaz de nombrarlo, verlo y aceptarlo. Tengo miedo a los hombres altos, tengo miedo a las mujeres guapas y elocuentes. Esto fue en su día, en 1991, ¿de acuerdo? Esto empezó a revelarme algunas de las razones por las que bebía en reuniones sociales para tranquilizar esa tensión que había en mí y que yo no sabía que estaba en mí. La segunda observación que quiero hacer fuera del libro grande es que en el documento Camino de Vida, y puedes echarle un vistazo en tu tiempo libre. Ahora mismo no voy a dedicarle tiempo, pero quiero que lo conozcas y explicarte por qué está ahí. Página 26 en el documento Forma de Vida. Como ya he dicho, no tengo una hoja de trabajo sobre el miedo que provenga del gran libro. Esa hoja de trabajo no procede del gran libro. Eso viene de mi formación en desarrollo humano, de mi formación en psicología. Y es para trabajar más tarde. Es opcional, totalmente opcional, y hablaremos de ello en otro momento, pero lo que digo es que está ahí. No es del gran libro, es totalmente opcional. Hablaremos de ello más adelante, tal vez la semana próxima. Pero desde mi punto de vista el objetivo era ayudar. Así que tengo un miedo y entiendo por qué lo tengo. ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer con eso? De acuerdo. Bueno, ciertamente vamos al quinto paso con eso, pero quiero alguna resolución. Y así, al igual que en la cuarta columna del inventario de resentimiento, donde tuvimos el cambio porque vimos la verdad, quería ver cuál es la virtud y cuál sería el comportamiento si no tuviera el miedo, para poder tener eso como mi objetivo, como mi visión, como mi especie de... Esas son las cosas que puedo intentar introducir en mi vida por mí mismo, con mi esfuerzo, y en la oración, por supuesto, y en la rendición de cuentas con el Padrino. De nuevo, hablaremos de ello más adelante en la página 68. Así que en esa segunda sugerencia nos preguntamos por qué los teníamos esos miedos. Bill continúa. ¿No fue porque la autosuficiencia nos falló? Vaya, eso es bastante exacto, es bastante sabio, es muy simplista, pero totalmente exacto. Autosuficiencia, oh, realmente sé lo poco fiable que soy. No soy lo bastante listo, no soy lo bastante culto, no soy lo bastante duro, no soy lo suficientemente rápida según mi experiencia, las normas que me rodean para mantener realmente la existencia que deseo. Por eso creo el falso yo, esa persona, esa máscara de la que he hablado y que mostré en la exposición allí con instintos. Ese escaparate de Hollywood que todos tenemos ha empezado a deconstruirse ahora con esa tercera y cuarta columna del inventario del resentimiento. Eran herramientas de una bola de demolición que entraba para derribar los muros de bloques de hormigón que hemos construido al principio para protegernos, de los que en realidad no nos damos cuenta, que sabemos que tenemos y que incluso hemos construido. Ese escaparate de Hollywood que es una farsa total, una máscara que es nuestra personalidad, que es nuestra persona, y vivimos de eso y vivimos una mentira. No es de extrañar que tengamos tensiones, no es de extrañar que tengamos sufrimiento en nuestra vida personal y también en las relaciones. Porque las personas y las circunstancias no se relacionan con mi verdadero yo, se relacionan con el escaparate de Hollywood. La autosuficiencia era buena hasta donde llegaba, pero no lo suficiente. Algunos de nosotros tuvimos una vez una gran confianza en nosotros mismos, pero
pero no resolvió totalmente el problema, ni el del miedo, ni ningún otro. Cuando nos volvía engreídos, era peor. Ya me oíste hablar en mi discusión sobre mi autoestima y mi orgullo en la tercera y cuarta columna, todo lo que encontré que tenía sus raíces principalmente en esa personalidad narcisista. Podrías ir al material del paso 6 en el documento Camino de Vida. Ahí dentro hay una página del manual de diagnóstico del psiquiatra y del psicólogo que recoge la definición de trastorno de la personalidad y las 9 características de un narcisista. En este momento podría ser muy útil que le echaras un vistazo, no porque lo seas, sino porque es el perfil del egocentrismo en esteroides. Bill dice en la página 62 que nuestra enfermedad espiritual, nuestra ingobernabilidad, nuestro cáncer del alma es el egocentrismo. Pues bien, un ejemplo extremo de ello desde el punto de vista del diagnóstico es la personalidad narcisista. Por eso lo he puesto también porque me identifico con él vergonzosamente. Así, página 68. Quizá haya una forma mejor, creemos que sí, así que ahora va a entrar en la solución de forma muy parecida a como lo hizo en las páginas 66 y 67 del libro grande, cuando habla de la oración para la eliminación del resentimiento profundo. Somos impotentes. Va a decir lo mismo aquí sobre el miedo, porque ahora estamos sobre una base diferente, la base de confiar y depender de Dios. Detente, pausa. Bill no utiliza las palabras con frivolidad. ¿Qué intenta decirnos aquí? O en el tercer paso, tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. La base de la confianza en Dios. Así que solo nos está recordando el compromiso que adquirimos en el tercer paso. Confiamos más en el Dios infinito que en nuestro yo finito. Puedes convertirlo en una pregunta. ¿Confío más en Dios que en mí mismo? ¿Confío siquiera en mí mismo? Mi respuesta en ambas preguntas en 1991 fue no. Aunque mi vida era buena, estaba sobrio. Había tenido un despertar espiritual 3 años antes haciendo este trabajo. Todavía no lo sabía y no podía verlo. No me di cuenta de que tenía miedo, ni de sus orígenes, ni de sus implicaciones. Un gran contraste. Dios infinito en lugar de nuestro yo finito. Por eso tenemos miedo, somos finitos. Tuvimos un principio, tenemos un final y tenemos deficiencias. Todo el mundo tiene algunas deficiencias. La siguiente línea es fabulosa. Estamos en el mundo para desempeñar el papel que Dios nos asigne. Lo pasé completamente por alto durante años en los estudios de los pasos y de los libros. Y sin embargo, en 1991, cuando estoy siguiendo los pasos, este hombre la enfocó con un reflector. Dijo, convierte esa afirmación en una pregunta. Era un gran partidario de tomar afirmaciones del libro grande y convertirlas en preguntas para desentrañar la afirmación. ¿Cuál es el papel que se me ha asignado en este mundo? ¿Cómo, creas en Dios o no, o en una fuerza vital o no, sea lo que la realidad signifique para ti en términos de este Dios tal como no lo entendemos? El espíritu con mayúscula, el creador con mayúscula. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú, nosotros? Lo hicimos en el paso 2 y puede que haya cambiado un poco para ti, pero revísalo. ¿Cuál es tu destino? No son cuestiones menores. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu valor? ¿Por qué naciste? Esas son las implicaciones de esta pregunta. No hay una respuesta fácil, ni una respuesta simplista, ni una respuesta correcta. Ahí tienes tu respuesta. Pon un gran signo de interrogación en el margen de tu gran libro, y si no lo llevas contigo,
Toma nota para hacerlo. Te propongo un ejercicio, una pregunta. No te estoy dando una respuesta y no estoy sugiriendo que tendrás una respuesta para cuando termines el cuarto paso. Pero te sugiero que tengas esta pregunta y la mantengas durante todo el proceso hasta el noveno paso. Y me sorprendería mucho que no tuvieras al menos alguna sugerencia de respuesta a esa pregunta cuando termines el noveno paso, no cuando termines este taller. Yo no he dicho eso. A menos que termines tu paso a tiempo al finalizar este taller, lo cual es poco probable. Pero para cuando termines el noveno paso, creo que tendrás más que indicios de la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es mi papel en este mundo? Y la respuesta es importante. Aquí tienes esta frase. ¿Ves? Por eso hago tanto hincapié por esta frase siguiente. Solo en la medida en que hacemos lo que creemos que Dios quiere que hagamos y confiamos humildemente en Dios, nos permite Dios igualar la calamidad con la serenidad. Son muchas palabras, es una afirmación muy densa. ¿Qué significa? ¿Quieres ser feliz? Averigua cuál es tu propósito y hazlo. Esa es mi traducción. Una traducción simplista, una traducción simple. ¿Quieres estar sereno y vivir en armonía y satisfacción? Averigua cuál es tu propósito y hazlo. Alinéate con tu destino. Sí, son conceptos bastante amplios los que estamos explorando aquí. Al igual que nosotros, solo en la medida en que vemos conductualmente como creemos que Dios quiere que lo hagamos. Alineación con la realidad, alineación con la voluntad de Dios. Muchas frases. Y confía humildemente en Dios. Entrega nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado. De eso estamos hablando. ¿Recuerdas la analogía del GPS del tercer paso? Cuando estamos alineados, nuestros amortiguadores se encargan de los baches de la vida. Es una gran analogía para nosotros. Tenemos herramientas que nos permiten navegar por la vida y la realidad a medida que surge. No es suave todo el tiempo, lo sabemos, cada uno de los que estamos aquí sentados lo sabemos, tal vez incluso ahora. Pero en la medida en que estemos alineados con la realidad, alineados con nuestra conciencia, alineados con nuestros principios, pasos 11 y 12, conciencia y 12 principios. En esa medida hay un flujo. Continuemos. Nunca pedimos perdón a nadie por depender de nuestro Creador. Podemos reírnos de quienes creen que la espiritualidad es camino de debilidad. Paradójicamente es camino de fortaleza. El veredicto de los tiempos es que la fe significa valor. Puede que recuerdes cómo desgranamos el paso 2 en la página 53. Dios es o Dios no es. ¿Qué eliges tú? Dios es o Dios no es. ¿Cuál es tu elección? La siguiente línea dice, ahora nos enfrentamos a la cuestión de la fe. Y pasé algún tiempo contigo en dos talleres diferentes desgranando eso en una dinámica que espero te haya ayudado. Seguro que me dio una resonancia interior con todo el concepto de la fe. La fe es mi decisión. Ahí no hay conocimiento ni certeza, no hay sentimientos ni emociones. Es una decisión simple y vacía. Dios es mi mente sugiere que esa es una decisión apropiada, porque si no, estoy perdido, porque no tengo suficiente poder efectivo. Así que mi mente acepta esto, eso es lo que yo creo. Pero no pasa nada hasta que actúo así como si fuera verdad.
y mi cuerpo coopera en el comportamiento, y eso es confianza. La fe es mi decisión, la creencia es mi aceptación, la confianza es mi acción. Y tengo una dinámica que responde cada día a todas mis preguntas. Actúo como si, pase lo que pase, vea lo que vea, piense lo que piense, sienta lo que sienta, experimente lo que experimente, me apoyara en eso. ¿Qué decisión he tomado? ¿Existe Dios o no existe? Ya está. Esa es la red de seguridad para mí, tan delgada y oscura como es, sin certeza. Cuando miro por encima del hombro esa decisión y las acciones que se derivaron de ella sobre una base, ya sabes, torpe y no consistente, pero lo suficientemente consistente, mi vida funciona. Por eso Bill dice que la fe requiere valor. Los hombres de fe tienen valor. Confían en su Dios, es decir, actúan como si fuera verdad. Nunca pedimos disculpas por Dios. En cambio, aquí hay una frase completamente diferente a cómo terminó el párrafo anterior. El párrafo trataba del comportamiento y el hacer. Confían en su Dios. Nunca pedimos perdón por Dios. En lugar de eso, dejamos que Dios demuestre a través de nosotros lo que puede hacer. Pedimos a Dios que elimine nuestro miedo y dirija nuestra atención hacia lo que Él quiere que seamos. No hacer sino ser la diferencia entre la acción y la esencia. Enseguida, comenzamos a superar el miedo, pero fíjate en lo que acaba de decir de la forma más sencilla, sin inventario del resentimiento, se pasó una página y media explicando la impotencia y la práctica de la oración. Aquí nos da una o dos líneas. Le pedimos que nos quite el miedo. Le preguntamos. Pedimos a Dios una oración. Cada vez que hablamos con Dios es una oración. Se trata de la intención, no de las palabras. Tengo un miedo, puedo nombrarlo, puedo analizarlo hasta la naturaleza exacta, y puedo comprenderlo y puedo aceptarlo, y puedo hablar de ello, incluso con alguien. Y todo eso puede disminuirla, todo eso podría cambiarlo. Pero para los profundos, como el resentimiento profundo, no. Somos tan impotentes ante nuestro resentimiento como ante el alcohol. Bill dijo aquí en la página 66 que está insinuando lo mismo. Somos tan impotentes ante nuestros miedos profundos como ante nuestra adicción. Pedimos a Dios que elimine nuestro miedo y dirija nuestra atención hacia lo que Dios quiere que seamos. Ese es realmente parte del razonamiento que subyace a la hoja de trabajo del documento Camino de Vida sobre el miedo, crear lo contrario de lo que es nuestro miedo. En esa hoja de trabajo enumero en la primera columna el miedo y en la segunda por qué lo tengo. Pero la tercera columna que no sale del gran libro es qué comportamiento surge de ese miedo. Y luego la siguiente línea, la cuarta columna, es, bueno, ¿cuál sería la virtud, el valor que se opondría al miedo? Y la quinta columna es, ¿cuál sería el comportamiento derivado de esa virtud? Para que, aunque no la tenga, pueda imaginarla y tener la intención de tener esa virtud como sustituto del miedo y tener ese comportamiento en lugar del comportamiento que proviene de mi miedo. Así pues, el párrafo anterior habla de realizar la acción y el comportamiento, y el párrafo de aquí habla de nuestro propio ser, del que fluye nuestro comportamiento. Y dice al final una promesa. Esta es la promesa del inventario del miedo. Enseguida empezamos a superar el miedo. No dice que enseguida desaparezca el miedo.
De hecho, dice, enseguida empezamos. Comenzar significa empezar a superar el miedo. Ese es el inventario del miedo tal como yo lo he experimentado, tal como yo lo entiendo. Ahora estoy buscando. Bueno, déjame poner algo aquí en la pantalla y ver si hay algo más que tenga que decir al respecto de mis PowerPoints. Haz lista. ¿Por qué lo tengo? Y Bill nos dice que la razón es la falta de confianza. Es así de sencillo, no es complicado. Y esta es la hoja de trabajo del miedo. Lo siento, no sé cómo enderezarlo, pero en tu documento de forma de vida puedes convertirlo. Y probablemente en tu tecnología puedas girarlo. Todavía no tengo esa habilidad, pero ahí está el nombre del miedo. ¿Por qué lo tengo? ¿Qué comportamiento se manifiesta a partir de ese miedo? ¿Y cuál sería la virtud? Lo contrario, la fuerza. Virtud viene del latín virtues, que significa la fuerza, el principio operativo en lo más profundo de mí. Y la última columna es, ¿y qué comportamiento saldría de ello para que pueda tener una visión de cómo sería si no lo hiciera? Si no tuviera ese miedo a darle forma, por favor, hazlo. El enfoque del inventario del miedo con las sugerencias que te estoy dando en el orden en que te lo estoy dando. Así que haz la lista y puede que quieras sentarte más de una vez. Y no se trata de ser perfecto, puedes tener 10, 20, 100 o 500. El número no es importante, pero deja que fluya para que sea lo que es en el papel borrador. Y luego elige los 10, los 5 miedos principales que disminuyen la calidad de tu vida. Puede ser que tengas miedo a conducir por la autopista, al menos en el sur de California. Eso sería una desventaja muy clara. En Nueva York no lo sería. Haz que sea relevante para ti. Eso puede ser algo que disminuya tu calidad de vida. Algunos comportamientos. Me dan miedo los grupos grandes, me da miedo salir a campo abierto. Tengo miedo a las habitaciones pequeñas o claustrofobia. Podrían ser, pero no estoy pensando en el miedo a las serpientes, ni en el miedo a los insectos, ni en el miedo a las arañas. Es decir, si está arruinando la calidad de tu vida, sí, pero seamos realistas. Tengo miedo a equivocarme. Esa es una de mis tengo un miedo. Tengo miedo a la humillación pública. Probablemente siga conmigo. Si alguna vez me ves reaccionar de un modo malsano, es porque estoy enfrentado. No estaba preparado para ello. No estoy en forma espiritualmente. Y exagero porque es uno de mis botones, sentirme avergonzada en público. Esos son los importantes para mí. No temo a la muerte. Tengo miedo al sufrimiento. De aquí a que me muera no quiero eso en absoluto. Así que sé realista al respecto. En tú, y no está aquí. Por favor, si es necesario, ponte la mano en el corazón como hiciste con la tercera columna cuando mirabas el miedo, ponte la mano en las tripas. Cuando estés haciendo esta meditación, esta revisión de cuáles son tus miedos, esto no es teórico. Esto no es un recuerdo. Esto no es una lógica. Esto no se piensa, oh, debería tener miedo de que el avión se estrelle. ¿Estás? Si eso interfiere en tu vida, entonces es real. Si no te subes a los aviones y es un problema para ti, a lo mejor no quieres, no necesitas.
Así que hazlo real en términos de calidad de vida, buscando miedos sustanciales. El miedo a no encontrar nunca tu destino, el miedo a no encontrar una relación amorosa, el miedo al fracaso, a veces el miedo al éxito. Una vez más, no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo están tus sentimientos. No prestes mucha atención ahora, por favor, a la hoja de trabajo del documento Camino de Vida. Más adelante en el camino, puedes trabajar en ello, pero una vez que hayas identificado probablemente un mínimo de 10 y un máximo de 20 miedos sustanciales de la lista de todos tus miedos, puedes trabajar en tantos como quieras, obviamente, pero centrarte en 10 o de 10 a 20 es el rango. Si tienes hasta 10, si tienes más de 20, averigua en cuáles quieres trabajar y luego dedica un tiempo a rezar. Tenemos tendencia a deslizarnos hacia la pregunta ¿por qué es así? ¿O qué ocurrirá? ¿O por qué? Esas son las preguntas equivocadas. Puede que incluso haya formulado esas preguntas, pero anoche me di cuenta de lo poco útiles que son, porque te mantiene en tu cabeza. Es un lugar en el que me siento cómodo. ¿Cómo se llama eso? Una posición por defecto. Pero aquí no sirve de nada. En un inventario de miedo necesitamos estar en nuestro corazón miedo y emoción. No nuestra lógica, nuestros silogismos, nuestro pensamiento, nuestra reflexión. No, tenemos que sentirlo, el miedo en nuestras entrañas. Tal vez algunos de nosotros tengamos más predisposición a sentir nuestros sentimientos en las emociones que rodean al corazón. Otros simplemente son diferentes, ni mejores ni peores. Sentirán los sentimientos en sus entrañas algo más instintivo que intuitivo. Pero se trata de sentir, y he recomendado muchas veces, gente, que os pongáis la mano en el corazón. Cuando hiciste la columna del miedo en la tercera columna, la de la derecha, te dije que pusieras la mano en el corazón o sobre el estómago cuando te estuvieras haciendo la pregunta y como foco de tu intención que viniera de ahí. Y así, la pregunta correcta, bueno, la pregunta sana, la pregunta que provocará una inmersión más profunda es ¿qué sentimiento surge cuando dices este miedo? Cuando dices este miedo, ¿qué sensación de miedo surge? ¿Qué sentimiento de miedo surge? ¿Qué sentimiento de miedo surge cuando recorres esa caverna en espiral o laberinto para intentar desentrañar hasta el fondo el origen del miedo? Y cuando chocas con hormigón duro te detienes y pasas al siguiente. O si te encuentras dando vueltas, detente y pasa a la siguiente. Puede que llegues a una respuesta como, ya veo de dónde viene la fuente de mi miedo. Pasa al siguiente. Para cuando hagas 5, 10, ciertamente quizás 10, te he sugerido que no hagas más de 20. Si tienes tantos, si tienes más de 20, haz hasta 20 y haz las sustanciales. Todo es relativo. Define tú lo que significa sustancial para ti, porque sustancial para ti puede ser diferente que para mí. Así pues, esta noche me gustaría que me contaras tus preguntas, preocupaciones, comentarios, experiencias con el inventario del miedo. Ciertamente, así es como me gustaría empezar. Y paso del miedo. Pongo como miedo tener éxito. De acuerdo. ¿Por qué temo a la suciedad?
siento que podría alejarme de la vida doméstica, de mis deberes en casa, de mi responsabilidad como esposa. De acuerdo. ¿Escribiste esto? Sí. Quiero que leas lo que escribiste, no inventes. Así que teniendo éxito para el número 2, ¿por qué lo tengo? Dije que podría alejarme de mi vida familiar y de mi familia. ¿Desempaquetaste o usaste la hoja de trabajo? Tengo la hoja. Ya veo, de acuerdo. Recomiendo a la gente que utilice primero el desembalaje y luego la hoja de trabajo. Pero veamos lo que has escrito ahí en términos de comportamiento. Eso por los comportamientos. Veamos, me retraigo y me resiento. De acuerdo. Cuando temes el éxito te retraes. ¿De qué? De la vida. Empiezo a deprimirme y yo. Ah, entonces te aseguras el fracaso. Sí, De acuerdo. Eso es muy eficaz. Si temes el éxito, no lo tendrás. Eso es estupendo. Sí, así que estás en la pista. Me alegro de que le hayas visto la gracia. y por eso siento que estoy aquí, porque estoy aprendiendo, porque escucho a otros compartir. Y luego cuando hago mis cosas, no siempre tienen sentido. Y entonces abres la boca y... Sí, gracias. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la virtud o la fuerza si no tuvieras ese miedo al éxito? Que tenga confianza y equilibrio, Sí. ¿Y qué comportamiento acompañaría a eso? felicidad y éxito. Sí, 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 sí. En realidad es así de sencillo, ¿no? Sí, ya sabes, supongo. Pero no lo es. No fue así. No llegaba por debajo a por qué tienes miedo al éxito o qué. ¿Cuáles son los miedos subyacentes? Lo que hace que tiene para ti el éxito algún tipo de significado negativo. Escribí en una parte. Bien. Los porqués que tengo son el abandono, la negligencia, la inutilidad y tengo miedo de los celos en las relaciones, de que se conviertan en resentimiento y de que me menosprecien. Y ¿Te importa mucho lo que piense la gente? Sí, es decir, ¿todo lo que acabas de decir tiene algo que ver con la forma en que te juzgarían los demás? sí, De acuerdo. ¿Es relevante en otros ámbitos de tu vida? sí. Claro que sí. De acuerdo. ¿Qué confraternidad de 12 pasos? ¿Estás en Alcohólicos Anónimos? De acuerdo. Sí. ¿Has estado alguna vez en Al-Anon? Lo intenté durante un mes. Y te escabulliste. ¿Y cuál fue tu experiencia? Esta gente está loca. De acuerdo. De acuerdo. ¿Probaste diversas reuniones? Sabes, no hice NA durante casi 11 años y medio más o menos y luego he estado totalmente sobrio en AA durante 10 meses y 23 días. Bonito. Gracias. Así que siento que debido a estos miedos compenso en exceso y soy como la superestrella, ya sabes. Por supuesto. Hola. Pero creo que realmente compenso en exceso y sé que otras personas lo han compartido, como que necesitan desatención, como las cosas fáciles, como las tareas de la casa, ya sabes, cosas que parecen básicas, yo no las tengo y tengo que trabajar extra, extra duro para hacerlas. No me apetece el tipo de habilidades para vivir la vida. Sí, ¿Tienes patrocinador? sí, ¿Es útil ese patrocinador en estos ámbitos? sí. Estupendo, bien, bien. Bueno, entonces, ya sabes, voy a retractarme. No parece que necesites a Alan ahora mismo. Es decir, puede que lo necesites y puede que lo necesites más adelante. No tengo opinión al respecto. La verdad es que no, porque lo que acabas de decir es que estás experimentando con la abstinencia de alcohol durante menos de un año, así que estás viviendo una experiencia nueva. Ah, sí. Ya sabes, trabajé los pasos de NA y lo hice solo para sacarme de aquí
y vivo mi vida a mi aire. No sé cómo demonios me mantuve sobrio, ya sabes, tanto tiempo como lo hice. Siento que lo he dejado y nunca miro atrás, pero con el alcohol nunca. No era una droga y desde luego no tenía ningún problema con ella. Correcto. Me las arreglé muy bien, que tenía equilibrio, ya sabes, tenía equilibrio para eso. Pero ahora te estás burlando, por supuesto, ¿verdad? Absolutamente. Comprobando, solo comprobando. Y eso está en mi lista, es sobrecompensar y bromear, ya sabes, porque, de acuerdo, Tener A de humor. Tienes un sentido del humor muy bueno y sólido. Sí. No lo veo como una cortina de humo, yo lo veo auténtico. Sí. gracias, pero sí, yo solo, ya sabes, sé que necesito a Alanon, yo solo no puedo. Sigue con lo que estás haciendo aquí. Tienes un patrocinador, estás de nuevo en AA. Estás haciendo este trabajo. Observa lo que ocurre como resultado de este trabajo. Esto ha sido mágico. Sí, de acuerdo, hay mucho más. Así que quédate con esto, quédate con esto. Lo haré, gracias, muchas gracias. Una de las reflexiones o epifanías que saqué de la lectura es, no es el alcohol, soy impotente ante el alcohol, pero soy impotente ante mis pensamientos. Sí, Y mis miedos. Y es como si estuviera pensando en la naturaleza del poder, de la impotencia, y es así, es absolutamente paralizante. sí. Y todo se reduce a estos miedos que tengo. Pero luego cuando yo decidí, ¿sabes qué? Voy a anotar unos cuantos miedos a medida que avanzo aquí, mientras él habla, para empezar mi lista, y luego pienso, oh Dios mío, si miro debajo de estos miedos, todo es lo mismo. Wow. Y todo se reduce, ya sabes, a que he escrito un montón de, ya sabes, guiones y relatos cortos y escribí un libro y están todos en la estantería y yo me digo, bueno, ¿por qué no intentas publicarlo? Y es como, oh, tienes miedo al éxito o quizás tienes miedo al fracaso, pero lo que realmente pasa es que temo mostrar quién soy a los demás. Eso es muy real. Mi primer libro fue un libro de instrucciones. No tuve ningún problema en publicarlo porque no representaba ningún aspecto de mi personalidad, aparte de mi sentido de la organización. Pero el segundo libro que publiqué, que era un comentario sobre mi experiencia, una vez que lo envié, una vez que se imprimió y se iba a distribuir, tuve ese miedo que se me hundía en el pecho. Dios mío, ahora me he puesto en evidencia. Sí, exactamente. Y después, y entonces sí, y entonces como que hay eso. Y luego si pienso más, es como, ¿por qué temo eso? Es porque si las personas ven mi verdadero yo, me abandonarán. Oh, Y sí, si me meto en eso, ya sabes, seguir bajando por la espiral y es como, bueno, si me abandonan, no formaré parte de la comunidad, lo que significa que moriré solo. sí, sí. Mientras que el mío es el miedo a ser criticado y burlado públicamente. Y me remonté, porque estaba en terapia, a la brutalidad verbal y emocional de mi padre desde que tenía 1 o 2 años hasta que me fui al monasterio a los 17 años. Y ahora estoy bastante seguro de que ese era uno de los motivos inconscientes, era salir de su radio de tiro. Entonces estoy aquí sentada pensando, qué irónico es que muchos de mis resentimientos, o si la gente no me ve, como si mi jefe elogia a otra persona públicamente por lo que soy, exactamente lo mismo que he estado haciendo todo el tiempo. Correcto, sí. Es una gran ironía. Así que es interesante verlo. Es interesante dejar que se desenrede. Sí, sí. Y una vez que lo nombramos, empezamos. La energía sale de él. Una de las recomendaciones al principio de las reuniones a las que iba en mi segundo año de sobriedad, mientras aprendía a escuchar, era que dijeran, cuando tengas miedo, detente, afróntalo y camina hacia él.
y pensé, eso es una locura. Y sin embargo, exactamente, he descubierto que cuando me enfrento a mi miedo, camino hacia él, lo miro directamente a los ojos, se marchita porque no es real. Sí, sí. Me alegro mucho de que vayamos a trabajar en la columna del miedo, porque tengo una sensación actual de conducir y está afectando realmente a la calidad de mi vida. Hoy estaba a punto de llamar a mi nuevo trabajo. Conduje la mitad del trayecto y caminé la otra mitad para llegar al trabajo. Así que al volver me perdí porque tenía miedo de volver a intentarlo. Sí, Entonces, pero me alegro mucho de que hables de ello y espero pasar por debajo de este miedo porque está afectando mucho a mi vida. Sí. Porque eso viene junto con el otro miedo que es como, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a mantenerme si no voy a trabajar? Pues sí, sí, reconectados, sí. Así que es una situación muy real. Y por cierto, no lo hago. Bueno, hay psicólogos conductuales, es decir, específicamente, una persona con formación específica que puede intervenir si te enfrentas a alguien y sigues sus indicaciones. Este tipo de fobias son muy fáciles de cambiar. Espero poder llegar al fondo de este miedo porque necesito ir a trabajar y necesito mantenerme. Entonces, Sí, gracias. gracias, gracias, muy práctico, sí. Hola Herb, gracias. Hola. Acabo de escribir sobre un miedo y este es un miedo enorme y en cierto modo me paraliza y me mantiene en un lugar más pequeño en mi vida. Tengo miedo de entretener a la gente en mi casa cuando solo estoy yo y no alguien con otra persona. Sí, Y la pregunta ¿por qué? Si la gente no se lo pasa bien, me sentiré muy incómodo y juzgado. Entonces, después de eso, ¿por qué me sentiré tímida e incómoda entreteniéndome sola? A partir de ahí, me gusta reunirme con gente fuera de mi casa porque puedo marcharme cuando quiero, porque no tengo confianza en mí misma cuando los focos se centran en mí, porque me escondo detrás de otras personas, porque soy insegura, porque no me siento cómoda en esta situación, porque no tengo los pies en la tierra cuando me entretengo sola, porque me imagino las peores previsiones de futuro y por qué no me siento lo suficientemente bien. sí. Sin embargo, la pregunta ¿por qué te funcionó? Sí, Sí, de acuerdo. Te ha funcionado de maravilla. Seguiste cavando un poco más hondo. Aunque ahí había un poco de espiral. ¿Has oído los sinónimos? no, Échale un vistazo y mira dónde puede haber dos o tres palabras que digan lo mismo. sí, tímido, egoísta, confiado, inseguro, esas cosas. Sí, esas cosas. Pero esa es la verdad. Y en realidad soy una persona bastante extrovertida y me encanta socializar y soy buena de tú a tú o incluso con una fiesta. Pero invitar a gente a mi casa es paralizante. No puedo hacerlo a menos que otra persona esté aquí haciéndolo conmigo. Y esa es una, ¿Es un miedo que disminuye la calidad de tu vida? creo sí. Ah, está bien. Verás, mi decisión sobre esa base fue que si me sentía así, simplemente iría a fiestas. Nunca tendría uno. Sí, bueno, quiero hacerlo. Quiero, cuando me encuentro, quiero decir, ven y te haré la cena o algo, pero no puedo. Lo odio. Sí, claro, no, no. Bueno, ¿cuál crees que es el miedo central aquí? Sentirse juzgado. Sí, sí, pero así somos nosotros, eso es, eso en la superficie, sí. Y que si juzgan, Siento que no me presento de la mejor manera porque me pongo nerviosa. es otra cortina de humo. ¿Para qué?
para, ¿Por qué ocultas? pues porque no me siento lo suficientemente bien. Ya está. Esos eran los sinónimos que oía como eco de palabras diferentes, pero el significado era el mismo. No soy digno, no soy lo suficientemente bueno. Verán a través del velo y... Sí. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué miedo surge cuando oyes esas palabras? ¿No cocina mal? Se me acaba de ocurrir. A mi padre le encantaba entretener y hacían grandes fiestas y como 3 días antes de una fiesta, mi madre tenía como un ataque de nervios. Lo odiaba. Y así fue, era un caos familiar. Y me pregunto si podría ser eso. Lo adopté porque no tengo el equivalente de mi padre para dirigir el espectáculo. Y tal vez adopté eso de ella y simplemente no lo sé, pero es real. De acuerdo, sí que lo es, no, sí. Lo escucho y creo que lo estás explorando de una forma saludable. ¿Me lo modeló mi madre y lo he adoptado consciente o inconscientemente? Buena pregunta. ¿O simplemente me siento indigno y no competente? Correcto. Y así. Pero mira, la mayoría de esas cosas son muy solucionables. No voy a intentar arreglarte, aunque todo en mí quiere arreglarte ahora mismo. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Miedo aquí por ti. ¿Viste algo que pudieras decir, una o dos palabras que lo captaran? Estar castigado, no me siento con los pies en la tierra. Me siento como De acuerdo. estaba muy nerviosa y no sé por qué. Yo solo, Sí, bueno, ¿sabes por qué? porque no me siento capaz. Sí, no te sientes competente por ti mismo, ¿verdad? Sí, Eso era lo esencial y usas demasiadas palabras. Pero, por casualidad, ¿utilizaste la hoja de trabajo entonces en el documento Camino de la Vida para intentar llegar al otro lado de ella? no lo hice. No, no te cagues en ti mismo, vamos, hagámoslo. Hagámoslo ya. Así que tienes miedo, puedo darte el verbal, déjame pasar. De acuerdo. Tienes miedo a entretenerte en casa. ¿Por qué tienes eso? Porque no me siento competente, no me siento digna por mí misma. Qué comportamiento muestra cuando lo has hecho? Estoy tensa. Sí, sí, tengo la barriga tensa, lo odio, mi corazón está desnudo. Como mucho antes del acontecimiento real. Oh, sí, absolutamente, como dijiste con tu madre, 2 o 3 días. Sí, Por cierto, creo que ha sido una gran perspicacia personalmente. Si no tuvieras esto, ¿cuál sería la virtud? ¿Cuál sería la fuerza? ¿Cuál sería el valor si no tuviera? este miedo a sentirse suficiente, Sí, sí. ¿cuál sería el valor? Ya lo dijiste un poco antes de que empezáramos este desembalaje. Eso. No me siento bien. No, no, pero ¿qué haría él? ¿Cuál sería la virtud? La fuerza. La fuerza sería que viniera gente que me gustara. No, yo. Es una cortina de humo. No, no, porque no tiene nada que ver con ellos, tiene todo que ver contigo. Dijiste algo de estar de pie o algo así. Has dicho algo sobre ti, sí. Bueno, ya lo dije, no tengo confianza en mí cuando la luz me ilumina. No, eso no fue lo que oí. Dijiste que me oculto. No estoy centrado en mí. Ya está. Esa tierra, me encanta esa palabra porque ahí es donde encuentras tu fuerza en poner los pies en la tierra. Correcto. Cuando estás arraigado en ti mismo y confiado, sintiéndote digno, entonces, ¿cómo te comportarías? No tendría ansiedad. Sí, correcto. Simplemente pensaba en lo que iba a hacer y me divertía. Sí, sí. ¿Pedirías ayuda? Probablemente no. A menos que... Bueno, ya sabes, mi mejor amiga murió el año pasado y siempre fue alguien con quien si quería hacer algo, era buena cocinera,
venía de vez en cuando y con ella podía hacerlo, pero... Y ahora mismo no hay nadie en mi vida a quien pudiera pedirle eso. De acuerdo. Entonces la cuestión aquí es que veas que no te sientes muy arraigado en ti mismo. Y eso es lo... La sugerencia del gran libro es, número 1, que identifique su naturaleza subyacente. No estoy castigada, no me siento lo suficientemente bien. Y luego rezas por él. Lo que necesites para mantenerte conectado. Pero también este documento de cambio de rumbo diría que necesitas aprender y practicar el comportamiento como si estuvieras castigado, de modo que con el tiempo descondiciones lo que sea esta relación condicionada que puedes haber recogido de tu madre, ya sabes, así que no invites a 30 personas a tu casa la primera vez. No, ni siquiera para invitar a 2 personas. Pues invita a 1 o 2 personas y díselo por adelantado antes de que lleguen por teléfono. Te invito, pero estoy muy incómodo y vosotros sois mis cobayas. Voy a practicar contigo. Lo intentaré. Sí, claro. Sí, lo haré, y porque quiero superarlo. Realmente hago que mi casa parezca bonita y pienso, y luego no tengo a nadie, ya sabes, a menos que haya algo al azar. Mi hijo con unos amigos o lo que sea tiene que conseguir algo, pero sí quiero superarlo, así que rezaré. Bueno, odio utilizarme como referencia, pero se me acaba de ocurrir y no creo que haya compartido esto antes. Me puse sobrio a los 43 años. Me desperté a los 48 años y a los 50 años ya estaba en buena forma. Antes de los 50 años mi trabajo era jefe de ventas y odiaba las presentaciones. ¿Puedes imaginarme odiando las presentaciones? No tiene sentido. Fíjate en esto. Es decir, yo, ya sabes, casi tengo que tener cuidado de no volverme adicta a presentar porque me gusta mucho. Sí. Bueno, sé que puedes superar las cosas porque cuando empecé en Al-Anon no podía compartir. Yo era quien en la habitación nunca compartía. ¿Y cómo dejaste de hacerlo? ¿Empezar a hacerlo? Sí. Mi deseo de mejorar era más fuerte que mi timidez. ¿Y el deseo provocó qué? Para que me pronuncie, porque lo sé. Sabía que si no hablaba, nadie en la sala conocería mi historia, por lo que nadie podría relacionarse conmigo. Así que empezaste a practicar la expresión oral. Sí, sí. Sí. Así que tengo que ir a por ello y... Bueno, pero en muy poco, como decimos en el sur de California, pasos muy pequeños. Vale, lo intentaré. Me produce ansiedad solo de pensarlo. Sí. Sí. Entonces está bien. Sí. Es una práctica progresiva. Y empieza muy poco a poco con amigos muy íntimos que se rían y se diviertan con todo eso. De acuerdo. Sí. Está bien. Acabé intentando resolver el problema. Gracias. Tengo miedo de hacerlo. ¿Qué es esto? Bueno, escribí un miedo y algunas respuestas al por qué. Yo no. Necesito ayuda ya. Tengo miedo de que mi novio me deje. ¿Por qué? Porque podría encontrar a alguien mejor. ¿Por qué? Porque no soy tan bueno. Y también escribí por qué, porque mi padre, entre comillas, me abandonó. Mucha gente me lo ha dicho a lo largo de los años, así que lo puse porque en cierto modo correlacionan las dos cosas. Pero yo, es par. Cuando tengo sentimientos me pongo, como si sintiera terror. Me siento paralizada, y luego también me comporto como un sargento del ejército con él. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Quién es? ¿Por qué hablas con ella? Sí, eso es. Eso hará que se quede a tu lado. Sí, ya lo sé. Hago exactamente eso. Así es, tu comportamiento va a crear tu peor miedo. Sí, Tú lo ves, ¿verdad? Perdí
Míralo porque lo dices. Pues no, tú lo has dicho. Acabo de oír lo que has dicho. ¿Es esa una cualidad entrañable que le señalas, la actitud de sargento instructor? En absoluto. Pues sí, Está dañando la relación. sí. Es imposible que fomente una relación de calidad. Así es. Entonces, pero ve con tú. Lee lo que escribiste ahí. Parece que la pregunta del por qué también te está ayudando a ti. Así que sigue, ya sabes, sigue desempacándolo para nosotros, por favor. Bueno, escribí porque podría encontrar a alguien mejor, porque no soy lo suficientemente bueno, Sí, porque mi padre me abandonó, sí. ¿Algo más? porque cuando actúo con este miedo me temo que lo estoy empeorando. ¿Es algo que has escrito o que te has inventado ahora basándote en esta conversación? No, me lo acabo de inventar. Eso es, ya lo he oído, sí. Y es verdad. Entonces, ¿qué miedo surge cuando dices este comportamiento en tú? ¿Qué exteriorices este comportamiento? ¿Qué miedo surge? Cuando actúo como un sargento instructor, entre comillas, ¿qué miedo surge? ¿Qué miedo? ¿Qué sensación de miedo surge ahora? ¿Pánico? ¿Terror? ¿Hablas de emociones? Bueno, pero esos solo son sinónimos y no son de ayuda. ¿Qué sentimientos surgen cuando siento miedo? Déjame intentarlo. Te haré una pregunta. Entonces, si tu novio te deja mañana, ¿qué miedo te genera eso ahora mismo? El miedo, no te lo pienses, siéntelo. El pánico, No te oigo, el pánico, no lo he oído. ¿Cuál es la palabra? el pánico. El pánico, el pánico. Bueno, vale, pero eso no es más que otro término para referirse al miedo. De acuerdo, supongamos que te deja mañana, sabes que te va a dejar hoy, sabes que mañana y ahora mismo estás entrando en pánico. ¿Qué miedo suscita eso? Abandono, ¿De acuerdo? Y si de verdad te abandonan mañana, aparece el camión de la mudanza, tiene allí a los de la mudanza, se ha mudado del todo y tú tienes que pagar el alquiler o lo que quede y no va a discutirlo contigo. ¿Qué miedo surge? financiera, No se tarda mucho en tener miedo, así que intentas pensar qué es el miedo en lugar de sentir el miedo. Financiera, sí, estarás en desventaja económica. Y cuando sientes eso, cuando sientes ese pellizco financiero, ¿qué miedo surge? no puedo hacerlo, ¿No puedes qué? no puedo hacerlo sola. Vale, eso es lo que sale. Bien, excelente. No puedo hacerlo. Y cuando realmente ves la verdad de eso, que no puedo hacer esto, que no puedo vivir la vida por mi cuenta, ¿qué miedo surge? No puedo estar sola. De acuerdo, digamos que sí, que mañana voy a estar solo y preveo para el próximo año que estaré abandonada y sola y en la indigencia económica. ¿Qué miedo surge? Entonces moriré. De acuerdo, saltaste directo a ello. ¿De verdad es eso miedo o solo una conclusión lógica? Probablemente lógico. Sí, ese sería mi sentido de ello. No me parece un miedo. Tú, arriba.
Hasta ahora has estado realmente, ya sabes, desempaquetando el miedo de forma incremental. Así que todo apesta y ahora ¿cuál es mi miedo? Sí. Que la vida apesta. De acuerdo. Sí, 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 muy bien. Entonces lo has llevado un poco más lejos. De acuerdo. ¿Qué dirías que has aprendido de la experiencia tanto de escribirlo por tu cuenta como de hablarlo ahora conmigo? ¿Cuál es tu conclusión sobre el origen de tu miedo? ¿La conclusión sobre el origen de mi miedo? Sí. Cuando dices la causa de mi miedo, ¿qué significa? ¿De dónde procede? ¿En ti? Mi cabeza. No, 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 no. ¿Qué es el... ¿Cuál es su origen? Su origen. ¿Qué está creando ese miedo en ti? ¿Qué es lo que te crea ese miedo a ser indigente? Que no puedo, no soy lo suficientemente bueno. Sí, soy incompetente, no soy lo bastante bueno ni lo bastante inteligente, no tengo suficiente educación ni soy lo bastante rápido. No lo sé, Repítelo. bonita y delgada. De acuerdo, ahí lo tienes. Sí, sí, de acuerdo. Así que ahora sí. Estoy bastante seguro de que no lo has hecho, y es que esa hoja de trabajo está en el documento Nuestra forma de vida. Quizá quieras intentarlo y ver cómo sería al otro lado si no tuvieras ese miedo, si él pudiera dejarte y te rompiera el corazón y hubiera un ajuste, pero sobrevivirías y de hecho vivirías tu vida y pasarías a una nueva relación. Así que intenta entrar en la mentalidad en la que desarrollas ese escenario en términos de qué valor o fuerza necesitas y qué comportamiento sería el opuesto a esta posición de miedo en la que estás totalmente atascado y la vida apesta. Ya veo, así que juega. ¿O solo quieres vivir con miedo? No, no, en absoluto, solo intento no saberlo en absoluto. Claro, claro. Y así, como hicimos con la cuarta columna, aquí tiene que haber un giro. Por eso creo que la ventaja de esa hoja de trabajo del documento, Nuestra forma de vida, es que ayuda, al menos teóricamente, a proponer una solución al miedo distinta de la que aparece en el libro grande, que es un poco simplista. Dice, reza para que desaparezca el miedo. Maravilloso. Estoy de acuerdo. Pero mientras tanto hay que hacer algo de psicología en cuanto a tu forma práctica de enfrentarte al miedo. De acuerdo. Cuando llegue a la vuelta, debe ser que este miedo ocurrió. Oh, no tienes miedo. De acuerdo. Tienes, No, sino que realmente ocurrió. pues eso, no importa si va a ocurrir realmente o no. El miedo. Y tu miedo lo está creando, en realidad va a ocurrir por tu miedo. Sí, bueno, eso es con lo que empezaste. No, lo es verdad, y eso también me asusta. Quiero decir, ¿cuál sería la solución para ti ahora mismo? ¿Haz la otra mitad de la hoja de ejercicios? No quiero ser eso. Pues sí, iba a ser algo que no soy y decir palabras que normalmente no utilizo, pero me limitaré a decir que dejes de ser una gruñona. De acuerdo. No, me alegra oírlo. Sí. Pensaba que sí, podría ser peor que eso. La palabra que tengo en mente es peor. Por eso controlo esto. Gracias por reírte. Yo solo quiero hablar de un miedo. Y me di cuenta de que el miedo no es más que una excusa para otro miedo. Tengo miedo de que, haga lo que haga, nunca tendré suficiente. Sí. Pero en realidad no es el miedo lo que está ahí debajo.
Así que cuando dije, vale, ¿por qué? Me gusta eso, ya sabes, así que me pregunto por qué. Y luego sigue, ¿por qué y para qué? Y el fondo es que tendré que adaptarme a mi realidad. Eso significa que tendré que cambiar. En lugar de sentarme aquí, continuar con un comportamiento infantil, que es como gastar demasiado y esperar que alguien venga y me salve de esto, un terrible desastre en el que me he metido. Así que hay tantas historias que tengo en la cabeza porque de niña sufrí muchas privaciones y alguien tiene que salvarme. Y es incómodo. Es muy incómodo y el miedo es que tenga que cambiar. Sí, Ese es realmente mi miedo. sí, sí, bien. Bueno, sí, pero ¿qué hay debajo entonces? Es una pregunta retórica. No te detengas allí. Es un buen descubrimiento, pero quizá haya algo debajo de eso. ¿Por qué tienes miedo al cambio? Cuando pienso en eso es que no podré mantener ese cambio. ¿Me cambiaré? Esa es mi experiencia. Me cambiaré, pero entonces volveré a mi cómodo comportamiento anterior. No podré mantenerlo. Bien, continúa. Te lo digo como un momento de enseñanza para todos. No te conformes con esta respuesta. Empuja. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Pues qué, ¿de qué tengo miedo? Si eso ocurre, ¿qué pasará? Y sigue presionando. Y sigue presionando y sigue. Así que moriré. Eso no es el final, tal vez. ¿De qué tienes miedo? Muerte. ¿Qué es lo que temes del otro lado? Puede que Dios no exista. De acuerdo. Ok. ¿A qué se debe ese miedo? ¿Qué miedo hay? Sí. Supongamos que Dios no existe. ¿Qué miedo suscita eso? Quiero decir, lo hago de forma artificial. No digo que sea una iteración real, pero no lo hagas. No te conformes hasta que sientas que no puedes. Tú chocas contra un muro y no puedes ir más allá. O se convierte en espiral o se vuelve redundante. No lo he dicho antes en las instrucciones, pero una vez que llegues al fondo pasa al siguiente. Cuando alcances una espiral pasa a la siguiente. Cuando te quedes sin trabajo pasa al siguiente. Porque después de hacer 3, 5, 10 de ellos empezarás a decir, oh, veo algún tipo de patrón aquí. Sí, eso, es el fin de un comentario que debía hacer antes. Sí, sí, sí. Porque lo que empiezo a ver a medida que enumero esos miedos y a medida que sigo entrando y sigo llegando al mismo sitio, sí, bueno, algo así. Entonces, esa podría ser la respuesta. Eso puede ser, podría ser la respuesta. Y déjalo estar un poco, pero mantente abierto en actitud de reserva. ¿Sí? Y yo he hecho bastantes de estos, los miedos de la inmersión profunda, y muchos de ellos terminan con voy a morir. Y después de oírte hablar con la otra persona, me pregunto si acabas de sacar esa conclusión. ¿Qué viste justo antes de morir? ¿Qué he visto? Lo que estoy viendo ahora es que no puedo respirar. Muy bien, se trata de una molestia física como consecuencia del miedo. Claro que sí, de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre si, de hecho, es una experiencia prolongada? Surge el miedo. Si no puedo respirar, moriré. ¿Que me duele o voy a sufrir? Como voy a morir y en realidad no moriré, solo voy a sufrir. ¿Correcto? Buen punto. No tengo ningún miedo a la muerte, ya está hecho, ¿cierto? Yo tampoco lo creía, por eso estaba. No quiero sufrir. Claro, claro. Entonces puede que así acaben la mayoría. Bueno, dame una muestra. Lee a través. En cuanto a los tipos de miedos que has desentrañado, ¿qué tipo de miedos has analizado?
De lo que he escrito hasta ahora, de lo que acabo de hablar, era de tener miedo a que te controlen o te digan lo que tienes que hacer. Temo la humillación pública. Temo ser vieja e incapacitada. Tengo miedo a recaer en mi programa alimentario y a comer en exceso hasta morir. Sí. Cuando desempacaste eso, ¿viste algún tipo de patrón común hacia el final antes de morir? Bueno, como para miedo a la recaída y abrirme a la muerte, estaré atascada, engordaré más, tendré diabetes y enfermedades cardíacas. Me enfermaré más y más. Me incapacitaré. Necesitaré personas que cuiden de mí. Moriré. De acuerdo, así que es una sensación. También es algo lógico en términos de ¿y ahora qué haces con eso? Creo que tienes razón, en el sentido de que necesitaré que la gente cuide de mí. Y si pienso en que si estoy incapacitado y necesito que la gente cuide de mí, esa es mi definición de sufrimiento. Dios mío, absolutamente, la tortura. Eso es lo que es. De acuerdo, entonces de nuevo voy a remitirte, como he hecho con otras personas, a esa hoja de trabajo ahora que lo has hecho, para ver cómo lo resuelves. Quiero decir que no, ahora mismo no quiero hacerlo, pero te pido que te preguntes, ¿cómo lo resuelvo? El número 1 es hacer la hoja de trabajo para ver qué se pone al otro lado. Parece que tal vez llegar al otro lado sea tener algún plan, al menos financiero, reconocer la posibilidad de lo que eres, lo que temes. Y así es. Ahí va. Y algunos de estos, cuando leo donde es el final moriré, no me lo creo. Creo que eso no es cierto. ¿Por qué has escrito eso ahí? Bueno, entonces, ya sabes, puede que sea verdad y puede que no lo sea, pero desafíalo y mira a ver si entonces hay algo intermedio. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Bien, gracias. Tengo una pregunta y es sobre el miedo. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Vale, he entendido lo que dices de que si queremos ser felices, tenemos que encontrar nuestro propósito y lo que queremos. Necesidad de encontrar lo que Dios quiere que seamos. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Sí, siguiendo haciéndote esa pregunta y en la oración y preguntando a los padrinos y a tus confidentes cercanos. Maravilloso. Y prestar atención a cómo se manifiesta tu vida. No sabía cuál era mi verdadero propósito. Terminé los pasos por tercera vez con esta pregunta en mente. Terminé en 1996 y la madrina de mi esposa, una mujer, vino a verme y me dijo, Herb, no tenemos gente en la zona de South Bay que puedan ayudar a otras mujeres con el trabajo de los pasos, y sé que no trabajas con mujeres, ya has oído mi historia. ¿Harías un taller? Dije, bueno, eso es bastante innovador, no lo sé. Hablaré con mi padrino, hablaré con mi director espiritual, hablaré con María y veré cómo está el terreno tanto en lo que respecta a mi ego como a mi tiempo. Y obviamente todo el mundo estuvo de acuerdo en que lo hiciera y fue un experimento. Pero al final de esos 2 años, primer taller 1998, descubrí que tenía facilidad para ello, competencia para ello. Bueno, el resto es historia. Pero no sabía que podía escribir un libro. No sabía que podía dar una clase. No sabía que podría facilitar este mensaje a un grupo de personas de forma eficaz durante un periodo de 1 año o año y medio. Y una vez que tuve unos 3 talleres en mi haber, me di cuenta de que había sido entregada a mi ministerio, a mi propósito. Así que no lo sé. Quiero decir, lo único que puedo decir es que no sabía a dónde iba, pero me basaba en el principio de ser la mejor persona.
Podría estar rezando por alguna dirección y guía para estar alineada con la voluntad de Dios, o al menos con el flujo de mi vida en el universo y bla. Utilizas la palabra congruencia, cierto, cierto. Da igual que ayude visiblemente a mucha gente o a poca gente. Pero la congruencia y la pasión, eso es lo que lo hace, y es un proceso que se consolida, creo, con el tiempo. Bien, de acuerdo, gracias. Eso es útil. Sí, es útil para percibir, para pintar el cuadro más grande conceptualmente y la dinámica de ello. No es útil decir, oh, tienes que hacer boom, boom, boom. No, pero lo que haces, claro, eres mejor persona hoy que hace 3 años. Absolutamente, creo que sí. Es importante que lo pienses, pero también que lo sepas, ya lo sabes. Sí, solo intento ser humilde. Sí, buena suerte con eso. Ya sabes, estoy pensando en... Maravillosa pregunta. Nunca he tenido la oportunidad de responder así, gracias. Pero también estoy pensando aquí en el viaje desde 1998 hacia atrás. Y pude ver que mi destino era ser un profesional, un buen trabajador, que era bueno en lo que hacía con integridad para ser un marido decente con fidelidad e integridad para ser un padre cariñoso, atento y orientador durante un tiempo. Así que no era como si hubiera un plan macro de no, era como cómo. Era cómo en mis etapas de la vida voy a encajar bien. Sí, eso, así que realmente tiene que ser así. Como parte de todo eso, no es solo algo que ocurre al final de tu vida o al final de un viaje. No, es como si todo el viaje formara parte de tu destino. Sí. Sí, es estupendo que quieras ser un buen amigo tú, quieres ser un buen empleado, un buen jefe, lo que sea. Es decir, supongo que cualquier papel que tengas, Sí. ay, eso me gusta. Es decir, eso es muy palpable, muy alcanzable, en lugar de como buscar este propósito que está como evadiéndonos. Incluso podría retractarme y reflexionaré más sobre ello. Esta ha sido una conversación muy productiva para mí, pero para ser una persona cariñosa. Ese es mi destino, es ser una persona amorosa manifestada en la presencia inmediata de mí, mi realidad actual. Es precioso. No lo sabía hasta este momento. Sí. Sí, y no había reflexionado y juntado todas esas piezas porque así es muy sencillo. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Así que seguimos adelante. La semana que viene te pido que hagas la tarea 16, la parte de lectura. La tarea 16 es el inventario de sexo. Lo desempaquetaré el próximo martes. No te pido que hagas nada más que la lectura. Hay muchos comentarios en la tarea. No necesitas prestar mucha atención a eso. El punto número 1 es el corazón de esta tarea. Para la próxima semana, lee las páginas 68 a 72. Son menos de 2 páginas, pero se acabó. Esas 2 páginas de las 68 a las 70, léelas y resáltalas. Te sugiero que lo hagas más de una vez para que lo digieras un poco, para que cuando lo desempaquete, línea por línea, palabra por palabra, tenga mucho más sentido para ti. No necesitas escuchar nada, no necesitas leer nada más. Solo esas 2 páginas. No necesitas hacer ninguna lista. Es decir, puedes hacer lo que quieras, pero nosotros lo hacemos por números, como tú, y luego haremos como hicimos con el inventario del miedo. Dedicaremos un par de talleres a desempaquetarlo. Así que, por favor, únete a mí en esta oración de transformación, estableciendo para nosotros una visión maravillosa para una percepción alternativa. Señor, haz de mí un canal de tu paz.
que donde haya odio y amor lleve el espíritu del perdón, para que donde haya discordia haya armonía, para que donde haya error lleve la fe, la verdad, que donde haya duda, que donde haya desesperación pueda llevar esperanza, para que donde haya sombras lleve luz, lleve alegría. Señor, haz que busque más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, pues es olvidándose de uno mismo como se encuentra, perdonándose es perdonado, muriéndose despierta a la vida eterna. Amén. Gracias a todos. Verás que este inventario del miedo va relativamente rápido, deprisa, porque es mucho menos analítico.